Nati, te pido un favor, ¿le podés mandar la invitación a Selva, que dice que no puede entrar? ¿Le podés mandar la invitación de la segunda parte esta? A ver si puede entrar, por fin. Perdón, profe, ¿a quién hay que mandarle? A Selva. Ahí lo mando. Dale, gracias, Denise. Bueno, continuamos. Estamos en la pregunta 7, ¿no? Sí. Bueno, espero que haya ahí quedado esa reflexión en sus corazones. La pregunta 8 dice, ¿por qué Dios amó más a Israel que al resto de las naciones? Esta es la otra pregunta con una respuesta así de las que le gustan a Sofía, por ejemplo. Porque quiso. Porque quiso. Amó más a Israel porque eligió amarlo. Nada más. No hubo mérito alguno en Israel. No hubo mérito alguno en Israel. Él decidió amarlo y seguir amándolo a pesar de su desobediencia, de su pecado, de su infidelidad. No, es algo que refleja muy bien el profeta Oseas. No sé cuántos han leído el libro del profeta Oseas y cuántos lo recuerdan, pero Oseas es un libro tremendo y que refleja esto, ¿no? Refleja la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios y el amor a pesar de la traición y de la infidelidad, ¿no? Como Dios va en busca de su pueblo, de su amada, en este caso en la figura que utiliza con Oseas, aunque la mujer no solamente, bueno, no voy a hablar de Oseas ahora, pero no solamente que lo engañó, sino que
fue un desastre, ¿no? Se prostituyó, digamos. O sea, no fue que le engañó con un tipo, ¿no? Fue una mujer que anduvo con 2000, y Dios aún así perdona a su amada, ¿no? Es muy interesante el libro de Oseas, es un libro muy interesante. A mí particularmente me impacta mucho, me impacta mucho. Hay un pasaje, no recuerdo el versículo, hay un pasaje donde dice, yo le enseñé a caminar como se enseña a un chiquito, ¿no? Que se lo agarra de la manito y se lo lleva. Hay pasajes que son tremendos, pero bueno, nada, estamos en otra cosa ahora. Así que regresamos aquí. ¿Por qué amó Dios más a Israel que a otras naciones? Porque él decidió amarlos. Nunca hubo mérito alguno en Israel. ¿Sí? Israel no hizo nada para hacerse acreedor del amor de Dios. Sí, y lo mismo que la iglesia, ¿no? La iglesia, Pero, profe, entonces por gracia, en realidad también. Sí, lo que pasa es que la gracia es un aspecto del amor de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que nosotros hemos sido salvos por gracia, sería lo mismo que decir somos salvos por amor. Pero la gracia es un aspecto del amor de Dios. La misericordia es un aspecto del amor de Dios. ¿Se entiende? O sea, son como si fuera un río que tiene distintos brazos, ¿no? El río principal es el amor y los brazos son la misericordia, la gracia. Entonces, desde el punto de vista de lo inmerecido, lo que pasa es que cuando hablamos de la gracia, hablamos de un regalo en particular, ¿no? Que es la salvación. En este caso, no había un regalo, había amor, nada más. Más allá de que, bueno, el regalo era ser su pueblo, bueno, pero eso era una relación de amor. O sea, no hay un don otorgado que podamos equipararlo con la salvación. ¿Sí? Por eso nosotros decimos, somos salvos por gracia, porque hay un regalo que no merecíamos y lo recibimos por ese aspecto del amor de Dios. Que el amor de Dios está sobre el mundo entero, pero tiene que ver también con el amor por el Hijo, ¿no? Porque al nosotros formar parte del Hijo, nos ama porque ama al Hijo. O sea, ama al Hijo y nos ama a nosotros. Y esa gracia tiene que ver también con el sacrificio de Cristo, ¿no? Pero bueno, espero que se haya entendido. Sí. Profe, pero no fue también para cumplir con la promesa de sus antepasados, la promesa que le hizo Abraham. No. Porque a Abraham nunca le prometió, yo voy a amar a tus descendientes. Dijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro. O sea, hay un compromiso de una serie de acciones. ¿Sí? Ahora, es en el pacto mosaico, donde dice, ustedes van a ser para mí especial tesoro. Nunca le dijo eso a Abraham. ¿Sí? A Abraham lo amó. Abraham siempre fue fiel, más allá de algunos detalles. Y Jacob, cuando fue un desastre, Dios lo amó también. Y lo amó porque tenía que ver con su propósito. ¿Sí? Pero el propósito de Dios es de antemano. O sea, Dios se propuso amar. Y por eso hace un pacto con Abraham, hace un pacto en el Sinaí. ¿Se entiende? O sea, el amor es lo primero. Y las demás cosas son consecuencias de ese amor. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí. Bueno, yo iba a hacer una pregunta con eso también. Sí, porque amó a Israel lo eligió como el pueblo donde nacería el Redentor. Y ahora que usted decía que lo amó sin condición, lo amó porque sí. Digo, por eso se le reveló al pueblo de Israel. Sin Israel nosotros no conoceríamos a Dios. En realidad, aparte de que Él se revela por la naturaleza. En realidad, Dios amó a Israel antes de que Israel exista. Igual que nosotros. A mí Dios me amó antes que mis padres se conozcan. O sea, Dios primero, a ver,
cuando crea el hombre, se podría decir que antes de crear nada, no existía nada y Dios ya lo amaba al ser humano. Porque ya estaba, en la eternidad ya estaba el ser humano. ¿Sí? Más allá de en un espacio de tiempo, pero Dios ya amaba. Y Dios, antes de llamar a Abraham, ya amaba a Israel. ¿Se entiende? Por esto decimos que Israel no hizo nada para que Dios lo ame. Dios dijo, voy a hacer un pueblo. A ver, Israel ocuparía el lugar de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los pueblos de la tierra son criaturas de Dios. Todos son creación de Dios. Todos fueron creados para recibir el amor de Dios y devolver a Dios ese amor. O sea, amar a Dios y ser amado por Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el mundo? El mundo se aleja de Dios. Entonces Dios manda a la tierra, por decirlo así, permítame la libertad del lenguaje, manda a la tierra al pueblo de Israel. Lo crea, lo fabrica, lo inventa. No existía Israel. ¿Sí? Israel no existe. Elige un hombre, un corazón. Entre todos los habitantes de la tierra elige a uno. Él vio un corazón especial y lo elige a Abraham. Y determina a partir de Abraham hacer una familia. Y ya determina, ama a Abraham y ama a su descendencia, que va a ser el pueblo de Israel. ¿Sí? Aunque Abraham tuvo un montón de descendientes, ¿sí? El mismo Isaac tuvo otro hijo aparte de Jacob, pero no fue para todos igual, ¿no? La Biblia misma dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y por qué? Porque fue así, ¿no? Dicho en estos términos humanos, suena un poco como, no sé si es la palabra apropiada, pero como injusto de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Bueno, ¿quién puede cuestionar a Dios? ¿Sí? Nadie. Entonces, ya voy con vos. En definitiva, Dios amó a Israel antes de hacerlo, pero él crea a Israel y lo manda a Israel al mundo para que el mundo se vuelva a él. Como Israel falla, Dios manda al Hijo al mundo con el mismo propósito que tuvo con Israel, que el mundo se vuelva. ¿Sí? Es un equivalente. Israel es el equivalente de Cristo en el Antiguo Testamento. El propósito, el plan es el mismo. Que el mundo se volviera a Dios, que el mundo se vuelva a su creador. ¿Sí? Decime, negro. Yo tengo, bueno, una pregunta, corríjame. Digo, a vista de Dios y a vista humana nuestra, digamos. A vista de Dios. Te escucho muy mal, no sé si tenés forma de acercarte al micrófono o hacer algo. ¿Me escuchás? Ahí, perfecto. Ahí está. Digo, ¿no? Hay dos vistas, digo, la vista de Dios, como por así decirlo, y nuestra vista. A vista de Dios, Dios ama a toda la creación, por igual, ¿verdad? A toda su creación. Digo, a vista nuestra tal vez es como una forma de decir, a Israel por ahí lo amamos más, por ver nosotros esa línea mesiánica, ¿no? De haber salido de esa línea, digamos, Jesús, y por eso nosotros pensamos que Israel lo amó más. Porque ¿en dónde está escrito, digo, que a Israel lo amó más? No, y en el pacto del Sinaí, dice, ustedes van a ser especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. No, y todo el Antiguo Testamento, Dios destaca su amor especial por Israel. Es decir, en parte es correcto lo que decís en cuanto a que Dios siempre amó a todas sus criaturas. Amó, ama y amará, ¿no? Hasta el final. O sea, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos puedan volver a ese vínculo original. Por eso yo a veces hablo mucho con los distintos grupos, con el tema del evangelismo, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito que tenemos cuando evangelizamos? La enorme mayoría, casi todos, por no decir todos, palabras más, palabras menos, el tema es que la gente se salve de ir al infierno. O sea, librarlos del castigo del infierno. Por eso es la salvación. Se salvan del castigo.
Ahora, la realidad es que no es así. El infierno es algo, permítame decirlo así, es algo secundario, es accesorio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos procurando es que cada persona retorne al plan original. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que queremos es que esas personas entren en la relación con su Creador, la relación correcta, y puedan acceder al amor de Dios y entiendan que nacieron para darle su amor a Dios. Ese es el plan. El infierno es secundario, casi, te digo, ni tendríamos que hablar del infierno. No sé si soy claro lo que estoy queriendo decir, si me hago entender bien. Es decir, cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos queriendo es que la gente retorne al plan original, que retornen al plan del Edén, que se hagan amigos de Dios, que entiendan que Dios los ama, que los creó para amarlo. Este es el Evangelio. ¿Sí? No tiene que ver con el infierno. Casi te diría que no tiene que ver con el cielo. Tiene que ver con la relación correcta. Y esa relación correcta te va a llevar al cielo. Y si no estableces esa relación correcta, te va a llevar al infierno. Digamos que sería el último capítulo de la historia. Pero cuando predicamos el Evangelio, lo que tenemos que predicar es esto, ¿no? Es que hay un plan original. Y que si estamos fuera del plan, nuestra vida no tiene sentido. No tiene sentido, hagamos lo que hagamos. Tengamos los proyectos que tengamos o tengamos el presente que tengamos. ¿No? Porque nosotros tenemos mucha facilidad para predicar el Evangelio de los que están sufriendo. Pero nos cuesta mucho predicarle a alguien que está muy bien y no le hace falta nada. ¿Cómo le predicás a que no, te vas a ir al infierno? ¿Qué infierno te dice? ¿Qué infierno? ¿De qué infierno me hablás? No hay más nada después de esto, La realidad es que esa persona exitosa que tiene auto, casa, esposa, familia, hijo, está todo bárbaro. Esa persona tiene un vacío en el corazón. Porque si le falta a Dios, tiene un vacío. Es seguro. Lo puede negar, lo puede disimular, te lo puede negar a vos, pero es así. Entonces, ese es el lugar donde tenemos que apuntar cuando predicamos el Evangelio. A ese vacío que hay en el corazón, a esa insatisfacción permanente del ser humano que aunque alcanza logros, pero nunca termina de estar satisfecho. Porque le falta Dios en el corazón. ¿No? Fuimos creados con un agujero que tiene la forma de Dios, ¿no? Si no está Dios ahí, estamos incompletos. Bueno, seguimos un poquito más. No sé si quedaron satisfechos y si no me repreguntan, no hay problema. La pregunta 9 dice, ¿cómo se explica que habrían de ser un reino de sacerdotes si solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes? Acá podríamos hablar, poniendo de lado por un momento el tema de la eternidad de Dios, ¿no? Y hablando de esta forma, tomando la forma bíblica, como Dios se presenta, como si fuera uno de nosotros y que va haciendo planes a medida que las cosas van ocurriendo, ¿no? El plan A era que todo Israel fueran sacerdotes. Todos sacerdotes de Dios y que fueran intermediarios entre Dios y las personas, los habitantes de la tierra. Ahora, ni bien empieza esta historia, ahí a los 40 días al pie del monte, sabemos que Israel se corrompió en el pecado con el becerro de oro. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia? Cuando Moisés va bajando, Josué le dice, Moisés, hay ruido de guerra en el campamento. Dice, no, ¿qué guerra? No es guerra, están de conga, ¿no? Y bajaron y era un descontrol. Y en eso, los de la tribu de Leví, que era la misma tribu de Moisés, dice que tomaron sus espadas y empezaron a matar a todos los que estaban adorando el becerro de oro, llevados por el celo por Dios. Lo que Dios honró otorgándole el sacerdocio a la tribu de Leví. ¿Sí? Los sumos sacerdotes solamente eran los descendientes de Aarón, pero los levitas habrían de ser los que se iban a cargar de todo lo relacionado al culto. ¿Sí?
Es decir, esto fue un plan B, no fue un plan A. El plan A era que todo Israel fuera sacerdotes. A causa del pecado con el becerro de oro al pie del monte Sinaí, se establece este plan B, digámoslo así, de que solamente la tribu de Leví y en particular los descendientes de Aarón fueran los sacerdotes. ¿Sí? ¿Se habían puesto algo parecido? La pregunta 10 dice, ¿qué significa que habrían de ser gente santa? Bueno, esta pregunta es lo mismo que decir qué significa ser santo. ¿Qué significa ser santo hoy en día? Pedro dice que Dios, ¿cómo es que dice? Ay, se me fue el pasaje. Nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable, ¿no? Se me fue el pasaje. Le dice, para ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Dice que somos linaje escogido, nación santa, ¿sí? Y real sacerdocio. Las tres cosas. Ahora, nación santa. Dice que nosotros como hijos de Dios somos nación santa. ¿Qué significa ser una nación santa? ¿Qué significa? Ser bonitos, portarnos bien, no decimos malas palabras, no fumamos. No, obviamente no tiene que ver en forma directa con eso. Cuando hablamos de santo, la palabra santo significa, etimológicamente hablando, separado. ¿Sí? Separado para un uso específico. Eso significa santo. ¿Saben qué? Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? La de Jericó, la que escondió a los espías israelitas, que ella vivía en el muro de la ciudad de Jericó porque ejercía la prostitución. Y la palabra hebrea para santo es la que se le dice a Rahab. Dice que Rahab era santa, en hebreo, ¿no? En el hebreo. Decís, ¿cómo? ¿Por qué? Porque Rahab estaba apartada para una función específica, que era ejercer la prostitución. ¿Se entiende? Estamos hablando de un uso primitivo de la palabra. Etimológicamente hablando, esa palabra significa apartado para un uso específico. Por lo tanto, Rahab estaba apartada para una función específica, que era la prostitución, y por eso se le llama con la palabra hebrea así, que después va a ser traducido como santo, ¿no? Ahí se traduce como ramera, pero es una... el traductor hace una interpretación, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, y después, ¿cómo se va aplicando la palabra? La palabra se aplica al que ha sido separado del mundo, ¿sí? Para dedicarse a Dios. Es decir, cuando hablamos separado del mundo, estamos hablando separado de las prácticas del mundo, ¿no? Esto en algún momento en la iglesia produjo algunos errores y alguna confusión. La iglesia pentecostal de los primeros años no se vinculaba, no se relacionaba con las personas que no eran creyentes. ¿Sí? Y el lema era que somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Y las congregaciones eran de 15, 20 personas que despreciaban a los borrachos, despreciaban a los drogadictos, despreciaban a todo el mundo. Una cosa... repitieron el error de Israel. Israel, ¿qué le pasó? Despreciaban a todos los pueblos porque eran idólatras. Y Dios los había mandado a ellos para que dejen de ser idólatras, ¿no? Y Dios, la iglesia es para que el que está perdido encuentre el camino, ¿no? Pero la iglesia en un tiempo bastante importante despreciaba a los perdidos, en lugar de amarlos y atraerlos. Una cosa insólita, pero fue muchos años esto ocurrió. Gracias a Dios hoy la iglesia ha crecido, ha madurado y ha entendido mejor este propósito, ¿no? Entonces, santo significa aquel que se apartó de las prácticas mundanas, ¿sí? Se apartó para dedicarse a Dios. Esto es la persona santa. Cuando dice
cuando Pablo saluda a la iglesia y le dice santo, imagínense, Pablo escribe la carta a los Corintios y le dice santos a los Corintios. Y en los Corintios había uno que tenía la mujer del padre. Había otro que no sé qué cosa había hecho, un desastre. ¿Cómo santos? Si se portaron re mal. No eran santos porque fueron santificados en la cruz. ¿Y qué quiere decir santificados? Que Cristo, a través de nos apartó. O sea, una vez que nosotros llegamos a Cristo, somos apartados. Sí, Cristo nos apartó. Eso es la santificación que se llama la santificación instantánea. En el momento de la cruz, Cristo nos apartó, nos separó, nos santificó, nos consagró para Dios. ¿Está bien? Después está la santificación progresiva, que es la que llevamos a cabo cada día, con el Espíritu Santo trabajando en nosotros, ¿sí? Cuando nos mandamos alguna, y el Espíritu Santo dice, hey, otra vez, ¿qué hiciste? Arrepentite, volví a empezar, ¿no? Y ahí va, y Dios va trabajando en nuestra vida. Es una santificación progresiva. ¿Está bien? Pero hay una santificación instantánea que ocurrió en la cruz, la progresiva, que es hasta que Cristo vuelva, y la santificación completa cuando nuestros cuerpos sean transformados, ¿no? Y tengamos ese cuerpo celestial y dejemos este que sirve para tan poco. Por lo menos en mi caso. Muy bien. La pregunta 11 dice, ¿los mandamientos dados a Israel también debe obedecerlos la iglesia? ¿Sí o no? Y dice, explique detalladamente. Bien. En realidad hay más confusión con las promesas que con los mandamientos, ¿no? A los mandamientos no anda todo el mundo queriéndolos agarrar, sacando a los adventistas, ¿no? Lo que anda queriendo todo el mundo agarrar son las promesas. Las promesas las queremos todas, dame. Los mandamientos no tanto. Sí, es así. Yo cuando enseño Pentateuco, yo no me acuerdo si con alguno de ustedes di Pentateuco, no me acuerdo ahora, pero cuando yo enseño Pentateuco y llegamos a Deuteronomio, ese pasaje que la mayoría de las Biblias le pone el título bendiciones de la obediencia, donde dice, si dieres oído a mi voz, dice, bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito tu arteza de amasar, Pues yo les pregunto, haciendo las típicas trampitas mías, ¿cuántos creen que esa promesa es para ellos? Y todos levantan la manito, todos la quieren, ¿no? Yo le digo, bueno, fantástico. Si vos querés hacerte acreedor de esas promesas, tenés que saber que viene incluida todas las maldiciones. Es decir, que donde vos desobedezcas, un tiro, esas maldiciones vienen sobre tu vida. Ah, no. No, pará. Esto es un combo. ¿Querés las bendiciones? Viene con las maldiciones. Si querés la hamburguesa con queso, viene con papa frita mediana y coca mediana. No la podés cambiar. Es un combo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, bueno, generalmente no tenemos mucho problema con los mandamientos que ande la gente queriéndolos agarrar, pero tenemos que entender que si están en la Biblia y son para Israel, ¿qué sentido tiene que nosotros los mantengamos? ¿Qué sentido tiene que lo estudiemos? No podríamos tener una Biblia mucho más finita y más barata, ¿no? Pero la realidad que, ¿cómo es la cosa? Todo lo que es ceremonial, todo lo que tiene que ver con el culto, todas esas cosas caducaron con Cristo, ¿sí? Es decir, toda la parte ceremonial, todo eso caducó con Cristo, ¿sí? Guardar el sábado, todas esas cosas. Ahora bien, pero también tenemos los mandamientos que son, por ejemplo, los 10 mandamientos, o los mandamientos que son morales. No, qué sé yo, no sé, ponele, por decir uno, no verás la desnudez de tu padre o de tu madre, qué sé yo, por decir uno. No, eso es para Israel, así que yo no tengo problema. No, me baño con mis hijos en la bañadera. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo entra? Las leyes morales, los mandamientos morales, si bien no tenemos que obedecerlos en forma de pacto, es decir, que tenemos la responsabilidad
de obedecer ese mandato porque estamos dentro del pacto, no es así claramente, porque formamos parte de un pacto diferente, pero establecen principios morales para nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que aprender a distinguir y a diferenciar lo que es un mandamiento en forma de ley a lo que es para nosotros ese Antiguo Testamento principios de vida. ¿Se entiende? Son principios de vida para nosotros. ¿Ok? Entonces, así es la cosa. ¿Sí? Las leyes fueron dadas para Israel. El Antiguo Testamento es para Israel, no es para la iglesia. ¿Sí? Las palabras, las promesas, las bendiciones, los mandamientos, las maldiciones. ¿Sí? Un día tuve uno que en la iglesia que el pastor le dio lugar para que recogiera las ofrendas y los diezmos y tiró de arriba del púlpito que si no diezmaba estaba maldito. Uy, Dios mío. Vamos. Terminó mal la historia porque lo agarré cuando bajó y casi lo decapito. Y nada, bueno. Se terminó yendo a la iglesia, pobrecito. No sé dónde estará predicando. Pero nada. Le hablé con amor, yo les juro que hablé con amor, pero no entendió. Bueno. Y la 12 dice, intente describir el juicio del fin de la dispensación de la ley. Ya el título de la 12 ya está dándonos a entender que es complicado, ¿no? Dice, intente describir, si puede, haga un esfuerzo. Bueno, esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque en el medio de la dispensación de la ley tenemos un misterio. Es decir, la Biblia encerraba un misterio. Está todo diseñado, hay todo un plan. Israel es el pueblo de Dios de punta a punta de la Biblia. Y nunca se vio en el Antiguo Testamento que iba a aparecer un pueblo diferente. ¿Sí? Es decir, la iglesia es un misterio. Pablo dice, a mí me fue dado el dar a conocer el misterio escondido por los siglos. La iglesia era un misterio. Entonces, como tenemos a la iglesia metida en el medio, o sea, tenemos el periodo de la ley, y en el medio, como una cuña, está metida la iglesia. Entonces, esto dificulta un poco el entendimiento de esta situación. Esto es lo que produce la dificultad. Aclarado esto, vamos a ver un poco cómo es el tema. Ustedes, calculo que vieron el video de la profecía de las 70 semanas de Daniel. En la semana 69, cuando termina la semana 69, se produce un hecho tremendo que es la muerte del Mesías, ¿no? Que ya está profetizado por Daniel 500 años antes. Pero hay algo en particular que ocurre cuando llevan a Jesús al patio del pretorio, que está todo el Sanedrín y está parte del pueblo, que lo llevan delante de Pilatos, que Pilatos hace lo posible por liberar a Jesús porque lo sabe inocente, y los judíos lo aprietan con el César y hacen toda esa jugada política, y Pilato queda encerrado, pero Pilato ¿qué hace? Le dice, yo me lavo las manos de la sangre de este inocente. ¿Y qué fue lo que respondió el Sanedrín? ¿Qué fue lo que respondieron los líderes del pueblo de Israel, con parte del pueblo allí reunido? Que la sangre de este sea sobre nuestra cabeza. Tremenda, tremenda sentencia. Y por supuesto, Dios la tomó y la aplicó sobre sus vidas. Entonces, de alguna forma, acá hay como porque acá va a empezar el periodo de la iglesia. Y acá va a empezar también, en este periodo, va a empezar este juicio del fin del periodo de la ley. ¿En dónde empieza? Jesús, en Mateo capítulo 23, 24, tiene un discurso escatológico. Jesús da un discurso del fin del tiempo de Israel. Y en ese discurso están entretejido, está lo que va a ocurrir en ese tiempo y lo que va a ocurrir en la tribulación.
y habla de una cosa y la otra casi al mismo tiempo, de forma tal de que si vos lees no podés separar los hechos que corresponden a lo que va a sufrir inmediatamente Israel con lo que va a sufrir en la dispensación. No se pueden separar. Si lo lees con atención, te vas a dar cuenta, te lo digo porque yo intenté y no pude. Hice un trabajo en su momento para el seminario, un trabajo para hermenéutica, un análisis del texto y no se pueden separar. Ahora, la primera etapa ocurre en el año 66-70, donde Israel, ¿se acuerdan los celotes, todos estos revolucionarios judíos, terminan, más que nada los galileos, terminan armando una rebelión y se levantan contra el gobierno romano en una guerra de guerrillas que dura aproximadamente 4 años, entre el 66 y el 70, hasta que en el año 70 las tropas romanas, al mando del general Tito, ingresan en Jerusalén y destruyen todo. Destruyen Jerusalén, destruyen el templo, matan, no sé, 1 millón de personas. Una masacre. Y ahí está donde Jesús les dice, ¿no? Huyan a los montes y qué sé yo, aludiendo a ese tiempo y a la tribulación. ¿Sí? Entonces, ahí digamos que sería la primera etapa, entre el 66 y el 70. Y la segunda etapa de este juicio del fin es todo lo que ha vivido Israel desde ese tiempo hasta hoy, pasando por el holocausto nazi, la persecución en todos los lugares del mundo. Israel es despreciado en todas las naciones de la tierra. No hay una nación que ame a los judíos, ¿sí? Exceptuando nosotros, que como pueblo evangélico que conocemos la palabra de Dios y sabemos que dice, la Biblia dice que le prometió Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y nosotros bendecimos al pueblo de Israel, ¿no? Pero la realidad es que Israel es despreciado en todos los lugares de la tierra. Y por último, culmina ese juicio en la semana 70 de la profecía de Daniel, que nosotros conocemos como el periodo de la tribulación. ¿Está bien? Así que esto sería todo el juicio donde termina el periodo de la ley. ¿Se entiende? Porque decís, bueno, pero cuando pasó del 70, el periodo de la ley, ¿qué pasaba? Estaba suspendido. El periodo de la ley está en un paréntesis, está suspendido hasta que la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, entonces vuelve a, por decirlo así, a accionar el reloj profético de Dios para con Israel, y Dios vuelve a tratar con Israel. En este momento Dios trata con la iglesia, no trata con Israel. Los israelitas van ahí al muro de los lamentos, están ahí, pero no pasa nada. Tienen la línea cortada, ¿sí? La línea está conectada con la iglesia, Dios atiende a la iglesia. Más allá de que de vez en cuando hace algún milagrito para Israel para que no desaparezca, pero la realidad es que hoy Dios no trata con Israel, pero va a volver a hacerlo en el periodo conocido como la tribulación. Muy bien, hasta aquí llegó mi amor, hemos terminado la ficha 2 y creo que no hay más, ¿no? No hay más preguntas. Ah, sí, hay una más. Ah, mirá. Perdón. Intenta explicar, se hacían los giles, no decían nada. Intenta explicar la relación entre el fin de esta dispensación y la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bueno, estaba incluido en la respuesta anterior, ¿no? Que di, creo que lo entendieron. Quiero pensar. Las 70 semanas, dijimos, la semana 69 termina con la muerte del Mesías, hay un paréntesis donde aparece la iglesia, aparece y desaparece, ¿sí? La iglesia va a ser quitada, cuando la iglesia se levanta de la tierra, empieza la semana 70 y continúa este juicio en forma especial sobre Israel, porque Israel va a sufrir en la tribulación. ¿Sí? Más allá de que la mayoría de los israelitas van a ser salvos, van a sufrir la tribulación como parte de este juicio, ¿no? Hasta que finalmente desciende su rey, los libra e inicia el periodo del reinado de 1000 años sobre la tierra, con Jesucristo junto con Israel reinando sobre la tierra. Muy bien, listo.
Escuchen bien, no sé si me va a alcanzar el mensaje, si no les continúo por WhatsApp. Les mando el examen, no se lo voy a mandar inmediatamente, voy a tardar unos 10, 15 minutos en mandar el examen. Una vez que yo envío el examen al grupo de WhatsApp, tienen 1 hora de reloj para realizarlo. Me lo van a devolver como puede, ya les escribí, foto,